estamos aquí, estamos listos para conversar con ustedes. Adivinen de qué. De patrimonio, porque estamos celebrando esta semana, este fin de semana, el Día del Patrimonio, esta fecha que ya cumple 25 años, en los cuales cada último domingo de mayo se celebra el Día del Patrimonio en todo el país. Pero antes de empezar a presentarles a nuestros invitados del día de hoy, quiero, en primer lugar, hacer un saludo muy sentido para un compañero de labores, un compañero de trabajo nuestro, que hace unos días vivió un momento muy difícil con la partida de su madre, la señora Marta Luengo, a quien como canal le teníamos mucho cariño porque era una mujer muy participativa dentro del canal, participaba en todos los programas, le gustaba mucho el cóctel de sábado, participaba en los concursos que se hacían de libros y todo eso, y era una fiel auditora de este programa, al igual que del Tour de Recuerdos, donde también le gustaba mucho pedir canciones y todo eso. Como canal, como programa, por supuesto, sentimos mucho su partida. Al mismo tiempo, la conocíamos a ella era la madre de nuestro compañero de trabajo, Marcos González, y por lo tanto la conocíamos y teníamos una muy buena relación de amigos, entre familias inclusive, muy amigos de Marco, somos nosotros, mi señora y yo. Por lo tanto, sentimos mucho también su partida. Así es que desde aquí enviarle a Marcos toda nuestra fuerza, toda nuestra solidaridad en estos momentos difíciles que él está viviendo. Además, también queremos saludar a María de los Ángeles, que también es otra compañera de trabajo que está pasando difíciles momentos también en este momento. A ella, toda también nuestra fuerza como programa, como canal, porque, bueno, somos un canal comunitario, aquí habemos un grupo de personas que trabajamos día a día y nos conocemos y nos vemos día a día, por lo tanto, somos una familia de Pichilemu TV y estamos muy preocupados por todas las personas. Igualmente saludamos a Paulita. Paulita ha mejorado mucho, Paulita Galvez. Ella también pasó momentos muy complicados, está recuperándose. Está recuperándose bastante bien y queremos saludarla. Ella está aquí en Pichilemu en este momento, está en su casa, está descansando, así que le enviamos un gran abrazo, un abrazo apretado a ella y fuerza y vamos adelante porque aquí hay que luchar nomás para vencer todo lo malo que uno puede estar viviendo. Así es que para todos ellos, para Marco, para María de los Ángeles, para Paulita, de parte de todo el equipo del canal, toda la fuerza y vamos que se puede y esperamos tenerlos a todos nuevamente aquí trabajando para entregarle a Pichilemu todo lo que nosotros como canal hacemos cada día, entretención, cultura, que es lo principal que como canal entregamos a nuestra sociedad pichilemina. Así es que para iniciar nuestro programa, saludarlos a ellos y darles toda la fuerza del mundo para que sigan adelante con mucha fuerza. Bueno, lo otro, un aplauso, ¿sí? Vamos, chiquillos. Con muchas ganas, con mucha fuerza, vamos que se puede. Lo otro, hoy día recibí una carta. Hacía muchos años que yo no recibía una carta. ¿Se acuerdan que antes Sobre azul. todo era Mauricio, último capítulo. No, pero mira. Una carta con de sello, historia. con sello. O sea, es una carta histórica, viene sellada, Sellada con vela. con el escudo real de la realeza británica. ¿Ah? Estamos hablando de qué periodo, a ver quién estaban en los estampillas. Esto es más o menos de el rey Carlos V. No solo Borbones. Los Borbones. Los Borbones. Arturo Prat. A Sí. mediados del siglo XIX, a la Mediados del segunda siglo mitad del siglo XIX, Sí. porque está Arturo Prat y Sí, está Arturo Prat y está La mina de Chañarcillo. La mina de Chañarcillo. Sí. Sí. ya, vamos. Entonces, nos llegó esta invitación, que es muy importante, y nos invitaron a una actividad que hubo en Ciruelos.
Hoy día hubo una actividad muy una hermosa en actividad Ciruela. muy, pero muy interesante. Yo quiero felicitar al municipio, porque el municipio hizo un evento diferente y muy interesante, donde se hizo un recorrido por toda la calle larga de libro de nuestro Álvaro. amigo. Que no me invitaron, pero gracias. Oye, hicieron un recorrido, hicimos un recorrido por toda la calle larga, ¿ya? Y en esa calle larga hay diferentes casas, claro, las casas tal vez no están las casas antiguas, pero ahí hay otras viviendas que nos fueron contando la historia de cómo era Ciruelos antes, ¿ya? Fue una narrativa muy especial del profesor Carlos Leighton Labarca, que realmente sacó aplausos porque, aparte de ser entretenida, don Carlos hizo... Bueno, él tiene un estilo muy especial para contar la historia. Se dramatizó también cómo era en ese entonces la vida en Ciruelo durante el siglo XIX y parte de los primeros años del siglo XX. Sí. Así que fue, obviamente, cuando uno hace actividades de esas características, la gente le da más sentido. Claro, y felicitar, por supuesto, también a todos quienes estuvieron ahí personificando a los personajes de esta época, ¿no? Estaba el panadero, estaba el profesor, estaba el carabinero, estaba el alguacil, estaba el preso, había de todo, estaba el cura, estaban las beatas, ¿ah? Todo, realmente fue muy entretenido. El profesor Carlos Leighton contó historias reales muy sabrosas. ¿Ah? Y realmente quedó gusta poco. Pero lo puede leer en mi libro. Pero obvio. fue muy bueno, fue muy bonito, muy entretenido, así que felicitarlo por ese bonito trabajo que se hizo hoy día ahí, en este Día del Patrimonio, en la localidad de Ciruelos. Es importante explotar en este caso los lugares que son parte del patrimonio, o sea, lo que en este caso todo el territorio Pichilemu tiene mucha historia y también está su gente que sabe la historia, sabe cómo han ocurrido los hechos y cómo se han estado estas, por ejemplo, la localidad de Ciruelos, que fue parte del desarrollo económico de todo el territorio de Pichilemu. Antes era Ciruelo y posteriormente se empezó a llegar a la comuna de Pichilemu, a la actual comuna de Pichilemu. Exacto. Bueno, antes de empezar a conversar sobre patrimonio, queremos saludar, por supuesto, como siempre, a Supermercado Move Up, que es uno de nuestros auspiciadores especiales que tenemos en el programa, donde cada compra es una oportunidad para marcar la diferencia. Seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad. En nuestro supermercado, la sustentabilidad es nuestra brújula. Adoptamos prácticas amigables con el medio ambiente, reduciendo nuestra huella ecológica y promoviendo un consumo responsable. Supermercado Move Up está siempre pensando en usted, sustentable, colaborativo y social. Juntos hacemos la diferencia. Supermercado Move Up le espera ahí en Cahuil. También saludamos a CBA, es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA es la solución. Y confianza, pues cuenta con clientes de todo el continente de América y Europa. Tiene clientes en todo Chile y también clientes de Pichilemu y la sexta región, que alaban su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami. Por supuesto, ahí sale toda la dirección para que usted vaya y converse ahí con CBA para que usted haga su financiamiento ahí. Inversiones. Miami Beach. Haga crecer sus inversiones. En Miami. Ya, amigos, ustedes son historiadores. Y es por eso que los invitamos hoy día, porque hoy día es el Día del Patrimonio. Mañana es el Día del Patrimonio. De los patrimonios. ¿Ah? El Día de los Patrimonios. ¿Cuáles son los patrimonios? Porque son varios los patrimonios, ¿no? Es que este día empezó en el año 1999. Sí, por el Ministerio de Educación. Que antes, obviamente, no existía el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Obviamente, todo ese tema lo abarcaba el Ministerio de Educación. Sí. A 1999, en donde se empiezan a abrir los edificios públicos, particularmente. La Moneda,
lo que en este caso los ministerios que están en torno a la calle La moneda Moneda, empezó a abrirse el año 2000. 2000 por ahí, Sí. sí. O sea, un año después. Sí. eh, Todos los edificios que eran públicos, que Sí. Un año después de que empezó el Día del Patrimonio, un año después se une todos los edificios públicos. público, abren y sus después se puertas. empieza a hacer como algo tradicional de Claro. el patrimonio arquitectónico, también el patrimonio comunitario, el patrimonio material e inmaterial también, que son los tesoros vivos. El material. Hay tres tipos de De patrimonio. patrimonios: el tangible, el intangible y el natural. Natural. ¿Ya? Para que la gente entienda un poco cada uno de estos patrimonios, ¿cómo podemos explicar el patrimonio tangible? Tangible tiene que ver con, con las construcciones o edificaciones. Con lo material. Lo material, exactamente. Lo intangible tiene que ver con el relato, con lo escrito particularmente. Con lo cultural. Con lo cultural. Y lo natural tiene que ver con el ecosistema Con el y con el ecosistema. medio ambiente. Exacto. Porque ahí, obviamente, patrimonio abarca muchas cosas, cultura también abarca muchas cosas, no es solamente ir a ver un cuadro a un museo, sino que cultura abarca lo que hace el ser humano para generar conocimiento y se permanezca durante el transcurso del tiempo, que vaya de generación en generación y también se pueda innovar o se pueda ajustar de acuerdo a los tiempos, por ejemplo. Claro. Supongamos hoy día las redes sociales juegan un rol fundamental en lo que es la difusión del patrimonio. Claramente el canal Pichilemu TV también es un patrimonio porque trabaja con lo audiovisual. Vemos obviamente lo que dejó el pasado y obviamente podemos conversar en el presente ese pasado que a lo mejor para la gente fue muy bonito o obviamente tiene alguna nostalgia, el concepto a veces muy errado de los conceptos de nostalgia de las personas que tienen un poco más de edad. Y en ese caso tiene razón cuando dice que el canal es un patrimonio de nuestra comunidad, porque bueno, es una agrupación de audiovisualistas que incluso ya Por eso tiene que ver con lo comunitario. ha hecho películas que cuentan la historia, La incluso historia, parte de exactamente. la historia de Pichilemu. Y más encima lo construye la gente, eso es Claro. importante, lo construye la comunidad, en torno a dejar plasmado la historia de lo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, también los medios de comunicación, la radio Entreola, la radio Atardecer en su momento en la década de los 90. La mejor de todas. La mejor de La todas. mejor de todas. exactamente. Todavía no hay ninguna radio. Compartiendo la noche con No Fabricio. hay ninguna radio todavía. Bueno, ese es un programa. Ese también es, ¿cómo se llama? Es parte del patrimonio porque la gente en su consciente tiene esos recuerdos. de No ese significa programa. que viva toda la vida de esos recuerdos, pero Sí. en un momento determinado de estos días permiten eso. Conversar en en un torno al momento recuerdo. determinado de la vida hubo un programa de radio que iba todas las noches de 9 a 12 y que todo Pichilemu lo escuchaba. Exactamente, Que se entonces- llamaba Compartiendo la Noche. Compartiendo. Eso tiene que ver con el patrimonio intangible. Intangible. Claro. Bueno, Vamos a hablar. vamos a saludar primero. Álvaro Álvarez está vivo, Manuco. El resucitado. El resucitado. Oye, primero. Álvaro. Sí, Bueno, antes de meterme en la conversa, sumarnos a los saludos a la María de los Ángeles que nos está viendo. María de así los que Ángeles, le saludos. mandamos un corazoncito para que se mejore. Para que se- Nos mandó también saludos, dijo que estaba ahí viendo el programa, así que pronta recuperación. También sumarse a las condolencias con Marco. Nosotros no habíamos tenido el tiempo ni tampoco la salud para haber estado acompañando. Lamentablemente, tal como tú lo decías, Fabricio, a mí en lo personal me tocó estar muy complicado el último mes, muy complicado. Me agarró un tema respiratorio con después una influenza y me tuvo muy mal hasta hace 2-3 días atrás que recién pudimos comenzar a trajinar nuevamente, y por eso también pedimos disculpas porque si es que me escuchan toser, ya todavía es esta cosa que quedó como secuela, así que a cuidarse y sobre todo también a vacunarse de la influenza. Y quiero mandar un saludo a mi familia, que ellos en el último mes se han portado súper bien, y agradecer también a todas las personas que han aguantado un mes prácticamente pero en la fue casa. mucho, o sea, y más allá de eso, el tener a alguien en la casa enfermo es terrible. Entonces, agradecer también a los saludos, a toda la gente que por redes sociales también se ha preocupado, y de esperar de que podamos volver al ruedo de buena forma y que ya no nos enfermemos más por este año. Así que yo creo que es muy importante finalmente eso. Fabricio, hablando un poco ya de los patrimonios y hacer un poco el alcance
desde el punto de vista de la conversación, sumarnos porque muchas personas pensamos de que todo lo histórico es patrimonial. Y ahí vamos a hacer cierto alcance, porque ustedes estaban recién hablando, por ejemplo, de programas. Ya, vamos a suponer ¿cómo se llama el programa de la noche? Compartiendo la noche. Yo recuerdo algún día haber llamado al 1164, me parece. 1164, sí. Ahí, un saludo ahí para una enamorada. Y eso es parte del relato que uno hace dentro de el relato histórico. De hecho, déjenos allí en los comentarios si usted alguna vez mandó saludos a través de la radio Tardezar a alguna enamorada. Más de alguno lo hizo. Y se dedicaban canciones. Era todo un tema. Ahora, se declaraban. De amor. Sí, correcto, Sí. se declaraban. Otros pedían disculpas. Oye, quiero pedir perdón por esto. Entonces, y uno empieza a entender. Si era un programa que estuvo tanto tiempo al aire, que además de eso quedó en la retina de mucha gente que lo vivió. ¿Por qué no hablamos finalmente también de cómo lo patrimonial es parte también de lo histórico? Y por eso allí es muy importante el concepto de la historia. Es decir, hoy en día esa invitación que tú mostraste era para el día de hoy. Entonces hay gente que nos puede estar mirando y nos decir, pero ¿qué pasó? No supe. Había que hacer una inscripción previa, llegaba la invitación también. Y se hizo esta recreación en Ciruelo. Pero esta recreación no se hubiese podido hacer sin el relato historiográfico de un historiador. A veces el trabajo de los historiadores, quienes somos historiadores, y Jorge lo sabe muy bien, nos cuesta muchísimo. Primero porque, bueno, de hecho el trabajo del historiador casi ni siquiera es remunerado, el hacer las publicaciones es muy complejo. Hay que buscar recursos también. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo nosotros vamos entendiendo cuál es el patrimonio? El concepto de patrimonio es aquello que es importante mantener a lo largo del tiempo en nuestra cultura. Eso es lo que hace. Y dentro de esos patrimonios, está este patrimonio tangible, que es lo que yo puedo ver como edificaciones, en donde, por ejemplo, cuando tú tienes, y que lo hablaba en el programa anterior, zonas típicas. Pero zonas típicas lo que recuerdan son las calles y las fachadas. Entonces tú puedes echar abajo todo lo que hay para atrás. Entonces al final es como estos montajes que se hacían en las películas del oeste, ¿ya? Como que tú ponías ahí la fachada con unos palos atrás y en realidad eso ahí es lo patrimonio. Y la verdad es que entonces uno empieza a preguntarse si lo tangible es lo que podemos mantener históricamente. Luego después viene lo intangible, que es lo del relato. Es decir, cuán importante ha sido, por ejemplo, el programa que tenía Fabricio durante la noche para que perdure también en el tiempo, porque dentro de los patrimonios se tienen que perdurar en el tiempo, y por eso el último tiempo hubo una revaloración, por ejemplo, del trabajo de los salineros, y entendiendo que durante mucho tiempo se veía a los salineros como, no, es una actividad más de acá, y cuidado. Cuando nosotros vimos que en el año 1536 los españoles tenían que devolverse por esta fallida expedición de Almagro a Chile, los españoles encontraron sal acá. Entonces el trabajo del salinero no es un trabajo que uno puede decir, no, si esto tiene 40 años nomás, en realidad es de ahora. Estamos hablando de que es un trabajo que es centenario, que ya lo hacían los aborígenes de este lugar. Y que a partir de la tradición, en este caso oral, se mantuvo en el tiempo. Y luego vamos al patrimonio natural, como por ejemplo, y lo conversaba en el programa anterior, ¿qué pasa, por ejemplo, con los morros de Punta del Lobo? Entonces, los morros de Punta del Lobo, así como la portada en Antofagasta, que es patrimonio natural, la pregunta es ¿por qué 2024 los morros de Punta del Lobo no son patrimonio natural de nuestro territorio, de nuestra comuna? Ahora, ¿por qué? Por una sencilla razón. Porque los morros, no es que los morros aparecieron hace 20 años, hace 15 años, y que la autoridad recién se dio cuenta que estaban allí. O sea, desde que es Pichilemu, cuando comenzó a formarse como ciudad a comienzo del siglo XX, Punta de Lobos ya estaba allí. Y estaba con los morros, que ahí estaban los lobos, y por eso se llama Punta de Lobos. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo los morros empezaron a tener valor? Un valor patrimonial. Y hasta este momento, 2024, al parecer ninguna autoridad se lo vio como valor. Porque, no lo han visto todavía. O a lo mejor no lo han visto, porque entonces no son declarados patrimonio natural. Entonces, la portada de Antofagasta, ¿por qué se declaró patrimonio natural? Porque alguien, una autoridad, vio que aquí podía ser finalmente entonces una declaración de un patrimonio natural que hay que conservar.
Y yo creo que es un poco lo que a nosotros nos falta. Nos falta una visión patrimonial desde el punto de vista de decir, mira, nosotros tenemos historia, ¿ya? Pero nuestra historia no estaba escrita. Y esa es la clave, y ese es el punto. Es decir, tú no puedes valorar un patrimonio si desde el punto historiográfico tú no lo tienes escrito. Es decir, el libro de Siruelo, El pueblo de Calle Larga, es el primer escrito que ahonda históricamente en lo que sucedió en Ciruelos hacia atrás. Y ese libro, cronológicamente, data de más o menos el año 1840 hasta el año 1891. Pero ¿qué había hacia atrás? No hay nada, no hay ningún estudio que te muestre qué había hacia atrás y que sea como la recuperación que, por ejemplo, se hizo en ese libro. Entonces, luego después viene Marcelo Mella, que hace un tremendo aporte al entablar cómo fue la historia de ese Pichilemu fundacional. Hasta la década del 30, el 40, y después toma algunos elementos llegando hasta la década del 70, 90, pero muy poquito, es decir, elementos que, por ejemplo, son como cómo llegó la luz, cómo fue la lucha con el agua, porque uno dice, Pichilemu no tiene alcantarillado. Pero amigos, Pichilemu por muchos años no tuvo siquiera luz, porque la luz eléctrica que había en esta comuna era por un motor que se echaba benzina y se generaba electricidad, porque no había cómo traer, en este caso, línea de transmisión acá. Los chonchones también. Entonces, claro, y todo lo demás que tiene que ver con lo tradicional. Entonces, ¿por qué nosotros no valoramos el patrimonio que tenemos? ¿Por qué nos cuesta tanto poder decir, oye, esta es la zona típica? Porque no está escrito. Porque no tenemos un relato historiográfico. Entonces, por ejemplo, el libro que tiene Jorge, él toma un tipo de patrimonio que es distinto al ver las fachadas, sino que es el patrimonio desde el punto de vista de la historia local, pero desde el punto de vista de la historia oral. Y ese también es un tipo de patrimonio. Entonces, cuando Jorge publique su libro, nosotros ahora vamos a tener más material para decir, epa, mira, todas estas residenciales sí son parte del patrimonio. Porque hay un trabajo historiográfico detrás que avala el trabajo patrimonial. Y ahí a lo mejor alguna autoridad va a decir, oye, mira, parece que es importante valorar todo el sector de Aníbal Pinto y el relato que se hizo desde el punto de vista del hospedaje, porque durante la década del 70 y la década del 90 fue el foco principal del desarrollo de Pichilemu. Pero aquí nadie había visto todavía la zona típica de Pichilemu, porque ni siquiera la cuida la zona típica de Pichilemu. Es que no hay una declaración de zona típica. No hay una declaración de zona típica. La zona típica que está declarada es la zona de Agustín Ross Edwards. Claro. El parque, el centro cultural. Claro, el parque, el centro cultural, las terrazas, tengo y las entendido 4 también. chalés que están en torno al Frente del parque. Y la verdad es que, por lo menos, Declarado en 2004. mientras nosotros no tengamos un desarrollo historiográfico que valore, por ejemplo, el valor que tuvo la avenida Ortúzar durante la década del 70 hasta la década del 90, todo eso se perdió. Pero se perdió porque no había un texto, no hay un relato desde el punto de vista del valor patrimonial. Para Fabricio Cáceres, que vivió esa época de oro de avenida Ortúzar, sí lo recuerda. Y lo recuerda con mucho cariño. Así es. Pero, en este caso, para las personas, por ejemplo, de nosotros que tenemos menos edad, para nosotros el foco patrimonial no es, en este caso, Avenida Ortúzar, sino que Avenida Pinto con Avenida Ross, que es donde se concentraba finalmente todo lo que es el desarrollo del turismo y comercial tradicional para nuestra generación. Pero para su generación y para la gente que tiene más años, ellos pueden incluso hasta acordarse de lo que había en el Bajo, en el sector del Bajo, donde estaban allí estas casas y estos lugares que eran para poder hacer fiesta. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué en Pichilemu no tenemos esta memoria patrimonial y hemos dejado que finalmente se caiga todo lo poco y nada que teníamos de patrimonio? Por lo mismo, porque no tenemos una memoria histórica, porque no había habido un trabajo historiográfico que finalmente le diera valor a esta zona. Sí, y desgraciadamente, si alguien no pone el acento en lo que tú acabas de decir, vamos a seguir sin un barrio patrimonial. Mira, porque no es un barrio, o sea, yo considero el barrio patrimonial, en este caso la avenida Ortúzar, muy importante desde la década del 60 hasta la década del pero también los barrios 2000 aproximadamente, ¿no? 2000. Porque ya del 2000 en adelante la avenida Ortúzar empieza a perder importancia.
Y también, empieza a tomar mucha importancia el Aníbal Pinto. Históricamente Aníbal Pinto pierde el Ross. valor. el eje en este caso. Claro, y Ortúzar, eso- Pinto, Ross. Y pierde el valor, algo Eso muy con la familia importante, pierde el histórica. valor cuando Y pierde, finalmente y pierde el valor. se termina el supermercado Pavés y que después se Polanco. quemó, el Claro, Polanco, que- perdón, y se Polanco. quema el supermercado y se- Pavés. Claro. Y se pierden esos dos focos porque ya los hoteles, Eran como los incluso- tradicionales. exacto, ya está. Los estudios Chile, de radio España. atardecer estaban allí en esa zona. Y era la zona concéntrica de Pichilemu, la más fachada era importante. la Estuvo fachada. la gobernación provincial ahí. En el Hotel City. exacto. En el Hotel City. Entonces, por la misma razón es tan Bilbao importante también se llama, ¿no? cómo se fue perdiendo eso. Y es porque, claro, no hubo esa visión histórica, que a lo mejor nosotros la tenemos, pero la gente común no la tiene. Entonces, allí es donde la autoridad finalmente tiene que decir, a ver, ¿hay alguien que pueda hacer este trabajo? Decir, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Y ahí digo, Jorge Galá, ¿cuál es su libro? Venga, yo se lo publico. Ya. Oiga, Mira, Ya, yo- ¿cuánta yo ahí gente? no- No, pero no solamente lo hablo por no, Jorge, no. sino que a la gente que hace historia, me refiero. Hace un ratito habían niñas también que también son profesoras de historia, ¿Historia? y que a lo mejor escriben. Entonces, ¿cómo no hacer esos trabajos desde los colegios, por ejemplo, contar nuestra historia local, hacer estas representaciones y que esta cosa de Ciruelo que sucedió el día de hoy no sea algo como, solamente por hoy? Claro. ¿Por qué no todos los domingos se hace, por ejemplo? Un domingo cada mes, Por que era ejemplo. como lo hacen, por ejemplo, en Valparaíso. También, claramente, existen otras, ¿cómo se llama? Barrios residenciales que son históricos. Por ejemplo, el Llano es un barrio histórico y las fachadas Sí. están todavía. Sí. Y ahí no hay 2 ni 3 fachadas, hay por La lo menos culata la culata también. Todavía no La se echa culata. abajo. Hay, por lo menos yo creo que La me atrevo, culata, la me culata- atrevo a decir que hay como 50 o 60 fachadas que vienen desde la década de los 50 a los 60 que Ujú. todavía están intactas o algunas están con alguna deterioro de acuerdo al tiempo. Y eso se puede valorar, se puede hacer un proyecto fachada O sea, residencial. de hecho, tenemos un Eso también es otra parte de la tenemos historia. un elemento histórico, pero que está ahí, que es la Casa de Socorro. Exacto, Y que, todavía y está. que nadie ha dicho, oiga, Y para eso es ¿cómo, importante. cómo recuperamos esa Casa de Socorro donde nacimos hasta los la 90. mayoría de los niños que nacieron desde el 50 en adelante hasta que dejaron de nacer aquí en Pichilemu por y se eso- fueron todos a Santa Cruz? Y por eso es importante generar un proyecto de restauración o conservación de fachadas patrimoniales que El Cine Royal. también, porque son fachadas que están y todavía están. Y todavía están. Y eso es correcto. importante destacarlo, por lo menos en este caso, protegerlo de acuerdo a alguna ordenanza o algún proyecto que pueda generar cierta visualización de la historia, digámoslo bien, de local y también de la ciudadanía, porque obviamente los barrios residenciales somos parte de ello. Ahora, es importante porque alguien que no puede estar escuchando decir, ya, ¿para qué le invitan a estos profes si en realidad van a Somos encontrar ya todos malos? funados, No, así. porque esto es mirar un ratito. Vaya, tome Pero un eso no- auto, a ver, vaya, Álvaro, por ejemplo, a Álvaro, Lolol. Pero eso no vaya a encontrar todo No, está malo. bien, pero veamos lo que sucedió en Lolol. Sí. Lolol tuvieron esta misma O conversación. banda pero- Pumanque. Pero, por Pumanque, ejemplo, Pumanque, también. Claro. Entonces, Pumanque, y tuvieron otro- estas mismas conversaciones, pero no la tuvimos aquí en un Pero programa, la Pumanque, dieron las la diferencia que autoridades. tiene en este caso, tiene empresarios que aportan. Está O sea, Carlos sí, pero Carbón, Carbón, Pumanque se cayó entero para el terremoto del 2010 y te lo construyeron igual. Po. Sí, correcto. porque hay gente que tiene lucas y que puede hacer eso. Aquí Es los que, que es tienen que el lucas punto no- está, es que cómo nosotros nos juntamos y dejamos finalmente estas cosas de egoísmo. Oye, veamos lo que finalmente podemos conservar. Pichilemu tiene un periodo que es de una fundación o una creación, pues en realidad una creación ficticia, política, de muy poca data. O sea, Pichilemu tiene 130 y tantos años de historia desde el punto de vista de su formación como comuna. Entonces, las casas que nosotros estamos viendo el día de hoy, que son parte de nuestro patrimonio, no más allá de los chalets de la fundación de la población Ross, pero veamos el resto. Por ejemplo, Avenida Cahuil tiene casas que todavía mantienen sus fachadas coloniales, la casa esquina del semáforo completa, los gringos, ¿no? ya que es la parte de la casa Los Green completa. Sí. Luego está la parte al frente donde está la... Los Nolos. Ya, está el Nolo, después al otro lado está donde está el... Ay, donde vende la tía Alga. Ay, perdón, se me... Aravena, ¿no? Ay, No, los los Carreño. Carreños. Carreño. Ya. Y luego tenemos todo el sector del Bajo Estación y todo lo demás. Entonces, tenemos un montón de Modesto, espacios... Modesto Carreño. Como eso, Un Carreño. montón de espacios que son nuevos, es decir, el sector de Playa Hermosa ya en realidad patrimonialmente muy poco lo que puede ver porque hubo loteos que finalmente se hicieron por construcción en realidad
sin planificación. Y luego Playa Hermosa finalmente, que es una construcción moderna. Punta Lobos, que es una construcción completa y absolutamente moderna, o sea, ultra mediterránea, o sea, ni siquiera Punta Lobos tiene como una forma de decir, esto es típico de Pichilemu, porque usan un estilo que es mediterráneo, más bien chileno, o mediterráneo a la chilena, y en realidad es como, eso va a ser los espacios patrimoniales. Cuando uno ve los condominios, por ejemplo, entre Punta de Lobos y el sector de Cahuil, todos los condominios dicen, perfecto, todos me van a hacer casitas, pero todos me las van a hacer casitas mediterráneas de esta forma. Entonces, si los privados son capaces de ponerse de acuerdo en eso, oye, en lo poco, porque es poquito lo que tenemos acá, es decir, nos queda muy poquito en el centro y nos queda muy poquito en los sectores de los barrios patrimoniales principales, que tenemos el sector del Bajo, el sector de Avenida Cahuil, el sector del Llano, y luego Infiernillo también y ahí paramos, porque Infiernillo es la parte que está más cercana al sector de la población Ross, y no tenemos más. Villa María. Porque, por ejemplo, Avenida Cahuil, desde el sector de los semáforos ya hacia arriba, está todo nuevo. Es todo nuevo, ya no podemos hablar de zonas patrimoniales allí. ¿Por qué? Porque finalmente han sido construidas con la visión ya nueva, y por eso que Avenida Cahuil, uno puede decir, Avenida Cahuil tiene todos los servicios, tiene alcantarillado hace muchísimos años atrás. ¿Ya? Entonces, No, la Avenida Cahuil patrimonialmente tiene prácticamente diría yo, las 2 primeras cuadras. correcto, y la calle, que es súper importante, porque La el calle Camino tiene- Real de la Costa Es por la Avenida Cahuil. Avenida Por la Cahuil. Avenida Cahuil, claro. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un elemento que es muy importante, más el poblado de Pueblo de Viudas. Claro. Que el poblado de Pueblo de Viudas, más allá de la fachada, porque el caserío de Pueblo Viuda ha sido siempre con una construcción muy pobre, donde la fachada era obvio que no iban a resistir, porque son casas principalmente de adobe que ni siquiera estaban con alambre, es decir, adobe, en este caso barro, paja, con un poco de alambre y un poco de estuco de barro. Eso eran las casas de Pueblo Viuda. Entonces, el paso del tiempo las iba a deteriorar, pero en este caso Pueblo Viuda se mantiene desde el punto de vista de ya no un patrimonio tangible, es un patrimonio intangible, porque la importancia que tiene Pueblo Viuda es la historia que hay detrás de Pueblo de Viuda, no el tema de... Incluso hasta el nombre. Exactamente, Nombre. Claro. de ahí, exacto, Claro. no lo tangible. Y luego nos queda entonces como esto otro poco que nos queda, es decir, desde el sector de Avenida Cahuil, desde el sector del Bajo, desde el sector céntrico, y los proyectos está ahí, y eso es todo, si no tengo más. ¿Cómo entonces nos definimos y decimos, bueno, vamos a hacer algo como por ejemplo lo que se hizo en Lolol, como lo que se hizo en Pumanque? Pero eso son conversaciones que tienen que tener las Con autoridades. privado. Ahora, cuando yo vaya donde vienen nacionales, pues decir, pero ¿bajo qué justificación esto? No, porque antiguo. ¿Pero qué llamáis antiguo? Porque son 60 años, son 70 años. No estamos hablando de casas de 200 años atrás. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que darle un valor. ¿Cuál fue el valor que tuvo esa construcción desde el punto historiográfico? Para decir, oye, pero alto, son 60 años, sí, son 70 años, pero sin estas construcciones, Pichilemu no es lo que hoy en día. Entonces, por cosas tan sencillas como, por ejemplo, decir la playa de los caballos, donde ahí dice, vamos a ir toda la playa de la parte de los caballos. Amigo, esa playa debería llamarse Playa del Muelle. ¿Por qué? Sí, porque está el muelle. Porque ahí Porque estuvo el está el muelle. Y la avenida no los Urquiza caballos. y la... Ahora, ¿por qué la gente no reconoce que en donde están los caballos estaba el muelle? Porque no hay ni siquiera un cartelito grande que decía, aquí en el año 1891 se quemó un muelle. Y hay una imagen de una reconstrucción de cómo era el muelle. Y lo único que No. hay en este caso de la construcción de un muelle es un pedazo de fierro De que está fierro, al frente del Rex. Ahora, Y claramente- pero yo creo que si tú empiezas a remover hacia abajo, Hay hartas cosas. hay hartas cosas. O sea, Sí, porque, o sea, porque yo te diría que hace unos 30 años atrás todavía habían varios fierros que se veían ahí pues, lo derechito hacia el mar. Yo creo que eso están tapados de arena, ¿no? Exacto. Y también, más que lo que habla Álvaro, también hay que dar hincapié a otro tipo de patrimonio, que es el patrimonio comunitario. La historia de las villas de Avenida Cahuil, que son parte importante del desarrollo de la comuna de Pichilemu. O sea, ¿a quién le encantaría hacer un bandejón o un paseo desde la villa Reina del Mar hasta llegar a la última vía, que es Los Cipreses, si no me acuerdo bien? Y traspasar todo ese sector hasta llegar a Avenida Cahuil. Obviamente tú estás reconociendo la historia y también el patrimonio y la construcción de las personas en torno al desarrollo económico, político, social, etc. Y ese es el patrimonio es, o sea, es lo que estamos hablando, el patrimonio tangible, que son las construcciones, y el intangible, que son
claramente lo que es el relato, y eso está ahí digámoslo, en esas villas. Está el relato, Claro. está la construcción. Claro. Independiente que tenga 20 o que tenga 30 o los años, son parte de la historia de Pichilemu. Así es. Yo creo que el sector de las villas viene siendo como, tal vez, es como el movimiento de personas, ¿no? El movimiento de personas desde los sectores rurales hacia el sector urbano. Y las villas son eso, son El recipiente, el recipiente de esta migración de esta campo-ciudad. migración Y eso es parte campo-ciudad. del patrimonio y historia, y también Claro. el 50% de la comuna vive ahí. Así es. Ahora, hay que entender que en el año 1826, con la llegada del tren, ocurre la migración desde el campo, desde los valles, hacia Pichilemu. Y empieza a poblarse todo el resto. Pero luego, cuando más o menos estamos hablando a mediados de la década del 90, con la nueva apertura turística que tiene Pichilemu posterior a la dictadura, vamos a ver que mucha gente va a ver que Pichilemu tiene un atractivo turístico. Y por la misma razón mucha gente en el campo comienza entonces a formar estos comités, y allí hay algo tan importante como dice Jorge: necesitamos historia. Y ese es el punto, y no el relato histórico que hacemos nosotros desde el punto de vista oral. Tenemos que dejar algo que para que en 100 años más la gente vea que, oye, ¿cuáles fueron las primeras villas que se hicieron? Porque siempre hay una pelea, me dicen, no, es que la primera villa fue la Villa Alborada. Yo digo, no, es la villa que está un poquito más abajo que la villa de en este caso Frafra, que es la Villa San Antonio. La Villa San Antonio. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo formaron la Villa San Antonio? ¿Por qué la Villa San Antonio tiene ese nombre? Y por qué la gran mayoría de ellos son personas que vienen desde el sector norte de Pichilemu. Entonces, ahí hay un relato histórico que es súper interesante y que es súper rico. Ahora, si nosotros no lo plasmamos, si no lo escribimos, si no dejamos la historia plasmada para la posterioridad, finalmente se pierde el valor patrimonial. Yo creo que es un poco la conclusión que tenemos, porque Jorge lo plantea muy bien. La historia es el pilar fundamental para poder hablar en un futuro de patrimonio. Y esas villas, todo el sector de Avenida Cahuel tiene un valor patrimonial tremendo, porque ha sido esta esponja social en donde hemos visto que la gente que vive en las villas, usted que nos está viendo, por ejemplo, en Villa Los Andes, hay mucha gente que viene de el campo, que son de allí. Entonces, la gente que nosotros vivimos en Villa, por ejemplo, yo salí de Pueblo de Viuda para la Villa Las Proteas. Y mucha gente, entonces, por ejemplo, en el caso mío de Pueblo de Viuda, viven en la Villa Padre Hurtado, en la Villa Los Andes, en la Villa... Entonces, y así sucesivamente. No solamente se dio una movilidad de campo-ciudad, sino que también entre el sector que antiguamente era rural, como por ejemplo Pueblo de Viuda, Buenos Aires, las comillas, y que ahora, si bien Pueblo de Viuda es parte del urbano, también se dio esa movilidad interna dentro de... Ahora, ¿cómo nosotros valoramos patrimonialmente eso? A través de la historia. Bueno, el movimiento de la gente de Pueblo Viuda a Pichilemu, o sea, nosotros llegamos a la población Reina del Mar en el año 1965. Y prácticamente la población Reina del Mar no tenía nada, solamente, ni siquiera las calles, ¿ya? No habían calles, no habían postes, no había agua, no había luz, no había nada. Y estamos hablando de una población que está aquí, unas cuadras más, prácticamente la población Reina del Mar empieza desde la avenida Cahuil desde la avenida La Concepción hacia arriba. Y entonces estamos hablando de una población que se forma a fines de los 50, principios de los 60. Y también todo el sector norte de Pichilemu, desde lo que es Bajo Estación, el Bajo, Reina del Mar, Avenida Cahuil, es un polo de desarrollo importante durante la primera mitad, parte de 70 años del siglo XX, porque llega el tren a Pichilemu, Claro. y claramente todos vendían sus productos. Incluso en la década de los 90 estuvo la parada de buses, donde vendían El terminal. café, el terminal Sí, estuvo ahí. Sí. O sea, cuando llega el tren Sí. a ese sector, empieza a crearse el sector El Bajo. El sector El Bajo y todo ese sector. Bajo Estación, sí. Y empieza también Los a poblarse jardines un poco también. más la parte de arriba, la parte de Los Ortúzar. jardines. Y de Ortúzar, que Y que Ortúzar... comienza la transformación territorial, porque hay que recordar que el Bajo Estación, al igual que lo que ocurre aquí en este otro sector, son zonas inundables, que en realidad eran páramos, que en realidad con fuertes lluvias, que fue un poco lo que pasó incluso el año pasado, donde con mucha lluvia eso se inunda completamente. Y por eso que la línea ferroviaria está también a mayor altura, ya todo donde está desde el sector de la tornamesa con esa proyección, había una mayor altura de lo que había originalmente allí. Entonces es importante después cómo se va a ir dando esa edificación, y por eso que la población, las violetas, que son los jardines,
¿ya? Y luego lo que va a ser el sector del Bajo. Por eso que Jorge Aravena, y le mandamos un saludo a Jorge. Jorge, Saludos a estoy Jorge. vivo. ¿Ya? Jorge, No le he escrito saludos. hace mucho tiempo, pero estoy Mandó vivo, un- estuve mandó muy un enfermo. correo, así Oye, que saludos, Jorge. Jorge Sí. mandó un correo que lo voy a leer después, donde nos agradece el recibimiento que tuvo aquí en el programa y en el canal cuando marzo. vino. No, y le mandamos, y Jorge tiene una tesis porque él dice que Pichilemu se expande desde la culata. Es decir, toda esa zona del sector Donde de están los Bajo Piña, Estación los Miranda. es la zona donde desde el año 1926, posterior a la llegada del tren, Claro. comienza finalmente a expandir Sí. Pichilemu. Hay que recordar que ya stand-by Ortúzar, toda esta zona patrimonial de Ortúzar una vez que el muelle capota, que ya se lo lleva al mar finalmente en el año 1893, ya él se olvida de eso, hace el loteo de la población santarene y vende. Luego, cuando muere Agustín Rosé Edwards, su heredero no está ni ahí con quedarse con nada, pero quieren lotear lo que el resto de la población y por eso donan finalmente parte de... En 1935. Exacto, y forman, o sea, donan parte de lo que era de Ross y el resto finalmente hacen negocio. Entonces, la proyección de Pichilemu no va a ser hacia el sector sur, sino que va a ser finalmente hacia el sector norte acá de la ciudad y después vamos a ver para la década del 50 y 60 cómo el sector de Infiernillo, incluso hasta con tomas para la década del 70, vamos a ver que se va a ir proyectando y la última expansión es la de Playa Hermosa con Punta de Lobos. En Punta de Lobo. Exacto, entonces, y que ahora, la expansión del año 2020 va ahora con los loteos de, Punta de Lobo acá, güey. de Punta de Lobo hacia el sector de Buenos Aires también, También, con un montón sí. de parcelaciones. Que ahora los que no han ido a darse una vuelta a Cahuil, vean en donde está la Laguna del Perro, cómo está el panorama ahora hacia el sector O del sea, este. Está ese sector todo se, parcelado. se une con el sector de arriba de Las Comillas y Buenos Aires, todo eso. exacto, Todo ese sector exactamente. nace desde abajo, desde la Laguna del Perro, y está creciendo hacia arriba. Y está llegando, y ya tiene una conexión desde la Laguna del Perro hasta el sector de Las Comillas y Buenos Aires. Correcto. Y ahí hay una cantidad de casas nuevas. Y que- la nueva proyección que también se hizo, que fue después del sector del puente de Cahuil hacia el sector, El sector del del Mirador, Pancal. el sector del Pancal, eso está, claro, uno en la carretera ve que por la calle no está edificado, pero si tú ves el GPS, ves desde arriba, satelitalmente, o sea, hay una cantidad tremenda de Sí. nuevas casas que desde el año 2020 nosotros fuimos viendo acá en Pichilemu. Entonces, es muy importante que no podemos hablar de patrimonio si no valoramos finalmente a nuestra gente que vive aquí, de la zona de Ortúzar, hacia el sector entonces de la Avenida Concepción y Avenida Cahuil, porque finalmente son ellos los que le van a dar forma finalmente a Pichilemu. Así es, bueno, faltan 5 minutos para las 10. Estamos junto a nuestros amigos de CBA Miami LLC, que nos acompaña desde hace un par de semanas. Es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por Jaime Reyes, un ciudadano pichilemino nacido en Cahuil. Jaime Reyes es un profesional, contador auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, tiene un MBA en administración y finanzas y consultor internacional. La empresa fue creada y desarrollada junto a su hija en el área de negocios internacionales para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos, asesoría en impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces, consultor en impuestos y sucesión. Le recordamos que CBA le está esperando ahí con todo su equipo en Miami. La dirección y cómo comunicarse con ellos, ahí salió antes de la mención donde salen las direcciones para todos los amigos que quieran, por supuesto, invertir en Estados Unidos junto a CBA Miami LLC, para que ustedes se comuniquen. Vamos a dejar el video que llegue hasta el final y ahí salen los teléfonos y ahí están los contactos. ¿Ya? Ahí está. Para que ustedes, amigos, puedan invertir todo lo que están ganando como historiadores con la venta de libros y Ah, todo yo pensé eso. que iba a ser como profesor, porque como historiador no. Como historiador, Como historiador no, pero se No, es agradecen buena las menciones. instancia para invertir en otros países, así que bueno. Y tenemos hay mensajes, los tenemos mensajes. mensajes. Ahí Los mensajes son Eh, importantes también. están en WhatsApp. Participen, Participen, amigos. por Están en favor. WhatsApp. Participen, Ya. amigos. Tut, tut.
Hoy están diciendo que hay un Bravo, concejal aquí. ¿Qué pasó? Jorge Gras. Alguien está hay un informante que Un que- topo, un topo. Sí. Los agentes topo. Los Siempre, agentes topo, siempre weón. está Agente topo. el agente topo. Topollillo. Ya, pero mientras tanto- Nancy Ahí Parra, está. agradecida del rescate que hace Pichilemu TV con el patrimonio de nuestra comuna. ¿Qué es lo que creen que falta para la protección y el reconocimiento de nuestros monumentos naturales? Los monumentos naturales también son importantes. Estábamos recién hablando Hablando de ellos, sí. de Punta de Lobos. Y también de acá de De los Chorrillos. Chorrillos. Tanumé, digamos los riachuelos que hay en esos sectores del La- norte. los requeridos de Chorrillos. Chorrillos también. Los requeridos O sea, de Chorrillos, que son... Llegando hasta Playa Mónaco, Los Guachos, Bueno, todo de ese hecho, sector las hasta llegar a cuevas Topocalma también son el están allá. patrimonio. Las cuevas de cuarzo también. Sí. Todo. También el faro de donde mataron a Vicente Benavides también es un patrimonio. Con respecto a la protección del patrimonio natural hay ordenanzas, me acuerdo, y también hay leyes que permiten esta protección a lo que es el ecosistema y el medio ambiente. También el patrimonio acá, el humedal de Petrel, que fue declarado patrimonio, si no me equivoco bien, o humedal protegido en Humedal. zona urbana. Mm. Entonces igual ahí existe una preocupación por parte de las instancias gubernamentales en este caso, pero falta más claramente. Claro, claro. Lo importante es sentarse a conversar, A y ver conversar. cuáles son aquellos espacios patrimoniales que, por ejemplo, valoraríamos. Es decir, por ejemplo, la auditora nos pregunta sobre lo natural. O sea, lo mínimo 2024 es que los morros de Punta Lobos ya deberían haber sido declarados hace muchísimos años atrás patrimonio natural. Claro. Eso está, pero es lo mínimo que nosotros podemos ver. El tema, por ejemplo, de las salinas, ¿ya? Que es súper importante. O sea, no estamos hablando de una industria salinera que es de hace 20 años atrás. O sea, estamos hablando que 100, tiene 500 años atrás. muchísimos años. Entonces, eso tendría que haber sido finalmente protegido de sobremanera y haberse puesto ahí en patrimonio. Y luego tenemos el sector acá urbano, Que tampoco está en patrimonio, ¿no? que no, Las salinas. no. El salinero sí, El como tesoro salinero. humano Es tesoro humano. tesoro humano vivo, sí. Pero las salinas, como salinas, no. Entonces, por la misma razón, hoy en Los día cuarteles. incluso se está haciendo todo un cambio y ahí hay una gestión que se está haciendo desde el municipio para ver cómo finalmente desde el sector de Convento Viejo se hace una nueva evaluación para que no tenga una sobrecarga de agua que finalmente afecte a los cuarteles. Pero, por ejemplo, ¿cuánta historia? Y allí uno empieza a ver la historia ya reciente. ¿Cuántas historias no hay, por ejemplo, del bosque de Gulliver? Que es el que está ahí, ese bosquecito que está ahí al medio de esta laguna, que es la laguna Petrel. Entonces, porque toda esta laguna Petrel, hasta hace que no le echaran la caca, era una zona típica donde habían fiestas paseos, de hacían Había un muelle fiestas, incluso, Fabricio. estaba el bosque. Entonces, Arrendaban botes. Había exacto. muelle. Había carrera de muelle. Se hacía la noche veneciana con fuegos artificiales, con botes iluminados que paseaban a la reina. Era una fiesta, era una Incluso fiesta había muelle, tremenda. incluso están los vesquigios del O muelle. sea, y cuando se hacía la noche veneciana, todo el sector de la estación, de hecho los carros, eran como las butacas para quedarse a mirar todo lo que pasaba en la noche ahí en la laguna de Petrel. Todo el sector de arriba, toda la calle Aníbal Pinto, hasta llegar a Ortúzar, toda esa parte que va bajando, eso era un mar de gente. Y toda la orilla, todo el camino que va por la orilla de la laguna, que en ese sector había una pista de baile abajo, ahí donde está ahora la planta de desvío, ahí en ese sector, ahí había una pista de baile, ahí se hacían bailes, se hacía todo eso en ese sector. Era un sector, por eso te digo, el sector norte era... Y la laguna de Petrel era un centro de atracciones especial cada verano, con las noches venecianas, con todo eso. y ese es el punto. Imagínate, Fabricio, que pese a todo aquello, en algún momento las autoridades de nuestra comuna tomaron la decisión de decir, bueno, vamos a vaciar todos los residuos a esa laguna. Entonces, yo la verdad, no recuerdo, no tengo memoria de esto, tiene que haber sido hace muchísimos años atrás cuando se toma esa decisión, pero imagínate, o sea, la importancia que tuvo ese entorno natural para después finalmente que alguien haya tomado la decisión y decir, bueno, pero aquí ahora le vamos a echar caca, no va a pasar nada. Y 2024 ya vemos cuáles son las consecuencias, conocemos la historia. Lo que pasa es que cuando se hizo eso, la gente la gente del Bío dijo que el agua iba a ser tan limpia prácticamente en un 95%,
con todo el tratamiento que se le iba a hacer, cosa que nunca ha sido. Ahora, y lo importante es cómo finalmente se hace un rescate, porque, por ejemplo, la planta de tratamiento puede hacer la depuración y todo lo demás. Sin embargo, el lodo que hay en el sector de la laguna propiamente tal, que la laguna antes tenía 4 metros de profundidad, eso era lo que tenía la laguna de profundidad. Ahora tiene uno. Ahora no tiene, El que tiene. no, 30 centímetros, centímetros, sí. 50 centímetros, entonces ahí hay que hacer un dragaje, hay que hacer un trabajo, hay que hacer una intervención. Entonces, por eso es que es tan importante, si lo vamos a definir como un patrimonio natural de Pichilemu, porque tal como tú lo cuentas en esta historia, la historia nos dice que ese lugar era importante. ¿Cómo lo rescatamos? Ahora no lo hago yo, no lo hace Jorge, no lo hacemos aquí. Es como la ciudadanía, desde sus autoridades se ponen de acuerdo en hacer ese rescate. ¿Qué más? Hay de todo. Isabel Gómez, ¿por qué creen que perdimos el Hotel Astur? Ejemplo claro del patrimonio cultural inmueble. Tiene que ver con un acuerdo privado solamente. Ese hotel era de la familia. No me De la acuerdo. familia de don... Astur es de 1920, por ahí o no, por ahí. Sí, pero tengo entendido que pasó por varios dueños. En realidad, mientras no haya una situación legal que impida hacer cambios desde el punto de La vista última patrimonial, familia fue la ¿cachai? familia Romero. Romero, ya. Sí. Ahí no se puede hacer No, nada, tal pues como lo te dicen, o sea, privado. Sí, es lo privado. privado es privado. También el hotel Chile-España del que pertenecía a la señora Adriana Badilla, si no me equivoco. El Hotel España. Chile-España, perdón. También había... Porque el Chile España todavía existe. No, pues no está. No, otro local. Hay otro hotel en este caso. Sí, ahora ¿cómo se llama? Marivino. El Marivino. Marivino, Marivino. claro. Pero el otro hotel que se perdió, el Hotel España. Pero está en España, sí. El Hotel España. Ese es donde está ahora la Ferrería San Fermín. También, y lo que queda es la residencial Hotel Quintero. El Hotel Quintero. Está al frente Sí. del... Sí, pues y ahí, por ejemplo, a nosotros nos tocó ver el caso muy puntual del Hotel Astur. Yo me recuerdo Bueno, haber ahí estado querías dejar la en fachada. conversaciones, sí, exacto, Sí. con el equipo de restauración del Hotel Astur, y incluso yo recuerdo haber estado con ellos conversando, con los encargados, con la gente, y me decían: Álvaro, mira, entiendo del punto de vista historiográfico, lo queremos hacer, pero el valor es tan inconmensurable en comparación a la poder hacer un rescate que en realidad desde el punto de vista patrimonial entre suma y resta nos es imposible. Entonces, y eso es porque en Pichilemu los tipos de construcciones que nosotros tuvimos no son construcciones como... Hay que recordar que Agustín Rossi Edwards, porque uno dice, pero entonces, ¿por qué Agustín Rossi Edwards? ¿Por qué el casino? ¿Por qué el hotel aguantó tanto? Por una sencilla razón. Hay que recordar que Agustín Rossi Edwards, cuando hizo Pichilemu, cuando él inventó Pichilemu y cuando creó todo este sistema de la población Ross, era de la familia más rica de Chile. O sea, era la familia más rica en ese momento en Chile. Por eso Agustín Rossi Edwards no escatima en gastos, no porque la plata salía de su bolsillo. Era la familia. Su hermana es la que financió completa y absolutamente finalmente la obra de Agustín Rossi Edwards. Ahora, ¿por qué? Porque estaba cansada en este caso con Agustín Edwards, que era el hombre más rico en ese momento de Chile y que no había con punto de comparación. Por eso que no se escatima en gasto. Pero si yo comparo con las fachadas con la cual se hizo el resto de Pichilemu, no está con los mejores materiales, no es con la mejor tecnología, y por lo mismo que la población rosa aguanta tanto en comparación al resto de Pichilemu. Ya. Mónica Cornejo nos comenta: los morros de Punta de Lobos sí son patrimonio natural, solamente no tienen la declaratoria o el registro. Sin embargo, cualquier ciudadano de este país puede solicitar una declaratoria y no depende solo de las autoridades del lugar. Depende de la comunidad ciudadana. Claro, Lo o sea, importante es tener un respaldo. Claro, yo lo puedo hacer mañana hoy y la verdad es que aquí tiene que haber un peso desde el punto de vista de cómo también la autoridad es capaz de hacer una sinergia entre todos, absolutamente todos los ciudadanos, y finalmente entender, esto es importante. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, con el Rapa Nui? El Rapa Nui que está a la venta, que el municipio tenía recursos, pero quien estaba en ese entonces de alcalde dijo esto no es importante y ahí quedó. Y después cuánta historia no había en el Rapa Nui, cuántos no tenían recuerdos del Rapa Nui, y finalmente hoy en día es parte de un privado. Cuando se pudo hacer una gestión para que finalmente fuese, en este caso, por ejemplo, del municipio, como sí lo hizo en su momento el alcalde Cornejo cuando pensó y estuvo a la venta el casino y dijo, bueno, esto hay que agarrarlo porque en algún momento
esto va a ser importante para Pichilemu. Claro. Ahora, queda queda en este caso, por ejemplo, el Cine Royal. ¿No será importante? Entonces, esa conversación Queda no la la puedo casa- hacer yo. Queda la casa de socorro. Sí, pues, Entonces- ¿No será importante? Entonces, por eso le digo, entonces, esa conversación no la puedo hacer yo, porque yo no tengo recursos o no movilizo recursos para poder tomar esas decisiones. Porque no basta solamente con declarar, porque si yo declaro, puede estar años y años y no se va a declarar. Pero si yo puedo hacer algo, como sí se hizo en este caso con el casino, donde se compró y después vino todo el resto del proceso. Don Marco Olivo, dos grandes profesores, un orgullo pichilemino y grandes personas. ah, Eso Gracias, es Marco. un Gracias, aplauso Marco. para ustedes. Abrazo. Nelson Yanca, muy buen tema de conversación. Ustedes son los llamados a impulsar este tema y seguro que la atracción turística en nuestra comuna sería más interesante. Quizás en los colegios también sería buenísimo incluir algo de nuestra historia. Les consulto a ambos invitados, ¿por qué no se han acercado a las autoridades a plantear un proyecto en donde se plantee mucho. que se haga conocida nuestra historia Eh. conjuntamente con los que nos queda de patrimonio? Yo llevo 14 años haciendo eso, así que yo llevo 14 años A ver, yo empecé, por ejemplo, conversando con personas, no con autoridades, sino con personas que son como líderes locales. Y conversando y entregando propuestas. Bosquejo, un escrito de 4 o 5 hojas, detallando la propuesta, resumen, objetivo y carta, todo lo que liga a un proyecto. Pero no tienen tiempo, entonces después ¿para qué voy a andar haciendo esas cosas? No, yo me canso y después yo, desde lo privado, desde Jorge Galá, empiezo a generar todo esta dinámica de rescate patrimonial. O sea, el primero lo hice primero escribiendo reseñas historiográficas o históricas en redes sociales. Igual tenía una mala redacción, algunas falta de ortografía, las fotografías no tenían algunas citas, pero la intención era lo que valía. Y después obviamente uno va aprendiendo, ya uno va generando cosas más elaboradas, con mucho más tecnología. Y hoy día también con los programas que he hecho, me he impulsado en esto. Eso, más que nada desde mi iniciativa, más que desde tocar la puerta. Yo creo que las personas, desde mi parte, uno tiene que moverse, independiente que no te pesquen. Yo soy de esa forma de persona. Si no me pescan, no O importa. sea, tengo que podríamos seguir decir que adelante. usted ha tratado de llevar el tema y no lo han... No me han dado, no puedo decir eso, sino que no tienen tiempo nomás. A lo mejor no es mala intención, pero el tiempo, eso más que nada. Yo creo que tiene que ver por interés. En lo personal, años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, hasta el año 2012. Todo ese año golpeando la puerta, teniendo conversaciones con el alcalde en ese entonces, que nunca le interesó el tema. Hablaban sobre hacer esto en los colegios. Yo me recuerdo el año 2009 haberle presentado un proyecto al alcalde de ese entonces. Después se lo presenté el 2010 nuevamente. Al alcalde de ese entonces, nuevamente, que fue el exalcalde que salió y que nunca le interesó. Yo le planteé el proyecto de hacer estas escuelas de patrimonio local o estas escuelas de historia local en cada uno de los colegios municipales que estaban, en este caso eran del DAEM, y hacerlo como una asignatura complementaria Identidad dentro del local. currículum de, en este caso, Patrimonio. historia local, para que finalmente hubiese una valoración y entendiendo una cosa muy sencilla, y es que, por ejemplo, cuando tú vas a Perú, tú te vas en Perú y todos los peruanos te hablan de su historia, te dicen, oye, tienes que ir a esto, anda a visitar esto, otro, desde el taxista hasta el que te vende el diario, el que te vende el jugo, todos hablan de su historia. Y yo le presenté esa propuesta al alcalde varias veces y él la desestimó. Dijo que para él no era importante. Y es más, después el libro de Ciruelo del Pueblo de Calle Larga, yo incluso se lo regalé al municipio, en mano a él, se lo pasé en sus manos, abrí los derechos de autor, le dije, lo que me importa es que ustedes lo tomen y finalmente, si quieren publicarlo, si ojalá, da lo mismo, regalado al municipio de Pichilemu. Y nunca le interesó, nunca le importó. Entonces, cuando tú tienes una autoridad principal, en este caso que era el alcalde, que no le importa el patrimonio, que no le importa la historia, que tú le pones propuestas y que en realidad ni siquiera aún te llamamos, finalmente uno dice, bueno, aquí ya no hay nada más que hacer. Y por eso yo el año 2012 dejé de golpear esas puertas, porque ya me cansé, me aburrí de que no te pescaran. Y por ejemplo el libro de Ciruelos durmió durante muchísimo tiempo hasta que Jorge Aravena
supo de esto y él me dijo, Álvaro, lo que planteaba Jorge, oye, si ellos no te pescan, hay más caminos. Ahora, en lo personal yo nunca he entendido cómo una autoridad finalmente no valora la historia de su pueblo, sabiendo que aquí hay gente que ha trabajado la historia local. Entonces me decepcionaba mucho eso. Pero después entendí que, bueno, si se te cierra una puerta, se abrirá otra y hacemos iniciativas privadas y personales, ya sea por redes sociales, ya sea a través de nuestros canales, nuestros programas, porque sí hemos aprendido eso, que cuando las autoridades no escuchan o no tienen interés, eso no quiere decir que nosotros no hagamos el trabajo. También, yo nunca he ido a una autoridad, sino que lo mío se ha dado, por ejemplo, entusiasmo porque uno no conoce a veces la red de contacto, como dicen. No, yo no conocía nada de red de contacto, no cachaba, y yo ingenuamente le mostraba el proyecto, nunca he conversado con autoridades, con nada del estilo, sino con líderes sociales. Y le mostraba la propuesta y él obviamente le gustaba, pero después eso queda en stand-by. Cuando uno va aprendiendo, va conociendo, va moviéndose, ya uno va como dirigiendo algunas cosas y de manera ordenada. Y uno sabe que esto no, las autoridades y también, ¿cómo se llama? A veces los que tienen el poder dentro de la institucionalidad y dentro de las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, clubes deportivos, no es importante. Solo para una conversación, pero más allá de eso, Nada. Pero para mí me gusta y lo hago y voy a seguir haciéndolo. Así Y por que eso no ganamos plata como historiadores. a veces me han pagado, a mí me han pagado algunas cosas a veces. Don Andrés Lizana, la playa de piedras de cuarzo en el sector norte de Pichilemu, monumento natural a rescatar. Saludos para todos en su programa. Muchas gracias. No conozco esa playa de piedras de cuarzo. El cuarzo eso está en Maya Chorrillo, parece. Maya, llegando a la mansión de la mansión faraónica de las familias Pillaga. Ya. Bueno, Ok. ex mansión, que ahora no está, Que ya no solamente está. en la esplanada. Igual Sí. que los rieles. Los ríos. Igual que los rieles de la estación. Igual los ríos en la estación. Que ahora Ay, son a mí. tomas. Con toma, ¿no? Sí. Leonor, es urgente que se compre el Hotel Royal. Y se pueda rescatar tremendo patrimonio. Ahí lo está el Royal, que Pero así está se el llama Royal, ahora. el que está al lado del cine. El cine. El La cine. Casa Socorro. La Casa Socorro. Sí. Mm. ¿Cuál es el Hotel Royal? El que está al lado del... No, es que se hotel- llama Hostal Royal. Hostal ahora. Royal. El que está al lado del cine Royal. Sí, fue Cine transformado. ahora en transformado hostal. Hostal Surf, una cosa así. Mm. La que está al lado del Cine Royal. Exacto. Pero eso va todo junto. Sí, va todo Sí, va junto. todo Es todo claro. junto. El Es un pack. hostal, el cine, todo. La Casa Que Socorro, sería- todo. sí. Toda la cuadra en este caso. Sería muy lindo allí lo que se La pudiese cuadra- hacer en realidad completa. Sí. Sí. Muy, muy, muy lindo. O sea, el teatro Pichilemu. Rescatar el Cine Royal. Ahí Sí. claro, era el Sí. Cine Royal, sí. Bueno, el Cine Royal, aquí lo hemos dicho hartas veces, ¿eh? Teatro O sea, y cine 1925. pichilemino. O sea, que eso debería haberse comprado qué rato ya. ¿ah? Porque todavía dice arriba que está a la venta. ¿Sí? Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa porque nos dieron muy poco tiempo el día de hoy. Porque Una empezamos patada, tarde. una patada. por- Algunas cositas dice Eh, don Marco Olivo, dice el último dueño del Hotel City era don Filo Álvarez. Sí, Y después dice Daniel Hidalgo, dice y la historia del cuerpo bombero de Pichilemu. También, Tuvimos la muy historia viva del señor Olivo. Y la casa del Cardenal Caro abandonada y tomada por ocupas. Sí. Es que vuelvo al punto y agradecer también los comentarios de Daniel Hidalgo. ¿La casa de quién? Del Cardenal Caro. De la que que está está en ya Quebrada, botado ¿no? en la quebrada de Nuevo Reino. ¿Ya? ¿Por Ocupa? No sé si está con Ocupa, pero yo la última vez que vi había una casa de un cuidador al lado de una familia, pero estaba en completo abandono. Completo y absolutamente. Sí, sí. El camino sí por el sector de de Las Comillas estaba bueno para poder bajar, no por el sector acá sí de Quebrada, pero eso era un lugar que, a ver, si nosotros tenemos el nombre de la provincia de Cardenal Caro, lo mínimo es que si está la casa del Cardenal Caro, es poder rescatarlo. Ahí tenemos otro trabajo que se podría hacer junto a privados para poder ver cómo apoyamos esa iniciativa. Y yo creo que aquí es donde hay que dejar de tenerle miedo a cómo hacemos desde las autoridades alianzas público-privadas, porque funcionan. Porque funcionan y de esa manera no solamente decir, el Estado es el que tiene que hacerse cargo, sino que también cómo a lo mejor en conversaciones con quienes tienen ahora esos terrenos, quienes tienen esas casas, finalmente poder llegar a acuerdos, porque volvemos al punto, si aquí hay historia que hay que escribir, porque hay que mantenerla de aquí a los próximos 100, 200 años, si nosotros la mantenemos en el relato oral, esto se pierde.
hay que escribirla. Hay que dejar esto para la posterioridad, y si podemos dejar también patrimonio tangible, muchísimo mejor. Sí, tenemos algunas cosas aquí. Dice, la señora Mariana fue en salida. Grande el profe Álvaro. Gracias, tía Mariana. Abrazo. Claro, la historia del cuerpo bombero, dice aquí Daniel Hidalgo. Daniel, un saludo a Daniel, profesor de historia del liceo también. La casa del Cardenal Caro abandonada y tomada por ocupas. Yo fui la última vez y habían ocupas, me consta, escribe Daniel Hidalgo. Acerca de alianzas público-privadas para el resguardo de... Me tapó aquí algo. Para el resguardo de la cultura local. Bueno, ahí está. Es lo que nos ha llegado. Y nos están diciendo que tenemos que irnos. Sí, mejor. Sí. Mejor, sí, porque tenemos ya mucho bueno, patrimonio por hoy saludar, día, así que... Queremos saludar al supermercado MUBA, por supuesto, donde cada compra es una oportunidad para marcar la diferencia. Seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad en nuestro supermercado. La sustentabilidad es nuestra brújula. Adoptamos prácticas amigables con el medio ambiente, reduciendo nuestra huella ecológica y promoviendo un consumo responsable. Supermercado MUBAP, sustentable, colaborativo y social. Juntos hacemos la diferencia. Amigos, el día de hoy ha sido un programa especial. Empezamos un poco más tarde, terminamos a esta hora. Queremos agradecerles la sintonía. Hemos tratado de conversar algo sobre el patrimonio el día de hoy. Agradecer a Jorge y a Álvaro. Muchas gracias al Los canal. vamos a invitar para luego a otro programa porque hay mucha contingencia. No, ahí eso es un tema que son más... Hay una un semana costo para más ponerme elevado, al día, más sí. elevado. Hay una porque- contingencia que está Hay más plata todo en eso. pasando. No se olviden que este año hay elecciones. Ya hay un listado de nombres de candidatos a alcaldes y concejales que están saliendo al aire todos los días. Todos los días se están conociendo nuevos concejales, nuevos alcaldes. Yo no sé de dónde vamos a sacar tanta autoridad. Bueno, Es que esperamos que lleguen autoridades que... ¿Cómo? Acarreo, dicen por ahí. de 20 le cobran algunos. Hay cosas interesantes de esta elección, sobre todo, y aquí va a ser muy importante, que esta elección es obligatoria. Es obligatorio, Y eso ya está exactamente. declarado, está zanjado. Esta va a ser obligatoria y hacía muchísimo tiempo que no teníamos una elección de concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernador regional, 4 autoridades, que sea obligatoria. Que sea una obligatoria. Como dijo un amigo por ahí, esto está muy re bueno, compadre. Bueno, se viene un año político muy entretenido. Nos vamos, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les estaremos llamando. ¿Ah? Vamos gracias a por ustedes por la invitación. Igualmente, gracias. Y para cualquier cosa, estamos de material disponible. No, y gracias también porque la audiencia nos mandan hartos saludos, le gusta mucho el programa. Yo hoy día desentoné, voy a decirlo, no tengo una camisa. Si alguien quiere auspiciarme una camisa como la de estos guapetones, No, porque Álvaro, vienen por los favor. dos ahí yo le decía disfrazado como el señor de la querencia No, o algo así. No, Miren, Álvaro, siempre con esa... humilde, con un poleroncito, Oiga, una polerita. Oiga, y ¿sabe? miren, Mire, este venía En la feria, como no, dos ¿cómo lucas, se llama? güey. En el paquete número 8. ¿Ah? 2 lucas, Así güey. que, lucas, oye, Súper barato. si ya. alguien quiere auspiciar una camisita para el profe Álvaro, ya. Pero si ya son está bien, baratas está bien. ahí. A Son la baratas ahí. feria, la feria lo lleva todo, En la así ropa que- americana. No, la elegancia, qué elegancia la de Francia. La de Francia. Yo desentonando, está bien. No, pero está bien la pinta. Ya, Ya, ¿nos terminemos vamos? porque ya... Nos vamos, suficiente. amigos, muchas gracias. Nos encontramos el próximo sábado. Felicitar al nuevamente. canal por toda la parrilla programática de patrimonio que tuvieron. Bueno, Lo el hicieron canal, espectacular. el canal estuvo al día, se puso las pilas para hacer programas con respecto a esta fecha tan importante que se está celebrando como es el Día del Patrimonio. Que mañana sigue, mañana hay los que quieran ir a todas las actividades que se están haciendo. No se olvide que el Cuerpo de Bomberos tiene abiertas las puertas, están mostrando todo lo que es. El Cuerpo de Bomberos tiene 78 años de vida, ¿ya? Ahí hay 78 años de historia.
Así que para los que quieran ir. Bueno, y todos los otros locales que están abiertos para que vayan a conocerlos. Eso. Ya vamos. Grande Pichilemu TV. Grande Pichilemu Nos TV. vemos. Nos Chao. vemos. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, chao.